Bien, bueno, vamos a comenzar con la última ponencia de estas primeras jornadas de digitalización y proyecciones en salud mental. Tenemos el honor de contar con un excelente profesional y en lo particular un excelente amigo, colega desde México, que nos va a compartir su experiencia en la ponencia, algunas consideraciones clínicas de un posicionamiento ético en la época digital o aprender a navegar en un mar de significantes. Bien. Muchas. Ángel García Juárez es psicólogo clínico, investigador, tiene una amplia trayectoria profesional, cuenta con menciones honoríficas de reconocimiento por la excepcional calidad de su trabajo y su alto nivel académico en la investigación. Es docente, pertenece al equipo de investigación clínica de trastornos graves de la personalidad clínica de Casa Golondrina que opera en la Ciudad de México. Coordina el seminario permanente de psicopatología, desbordar la clínica, el trabajo clínico en la psicosis, además de, bueno, como les comentaba, una extensa trayectoria. Y bueno, Ángel, muchas gracias por estar presente, por participar de este primer evento que organiza Salud Mental Digital. Y bueno, escuchamos tu ponencia. Gracias, Karina. Por supuesto, como siempre, un gusto pues que me puedas invitar, estar en comunicación y saber que, bueno, es parte de pues sí, propiamente del desarrollo clínico en diferentes países, particularmente en Latinoamérica, y que hace eco con el desarrollo que se ha promocionado, se ha determinado en Latinoamérica, particularmente con el análisis de data, la utilización de tecnologías, y que es un poco lo que ahora voy a compartir, porque si bien es cierto, yo me he dedicado a cuestiones de análisis de data, un poco análisis digitales, propiamente el trabajo digital en aplicaciones y demás, también es cierto que tengo una posición ética importante frente a eso, y que quiero hoy transmitir. Esa es la idea un poco de la ponencia que he preparado, que bueno, como ya anticipaba, se llama así, ¿no? Algunas consideraciones clínicas de un posicionamiento ético en la época digital o aprender a navegar en un mar de significantes. Y bueno, voy a comenzar, es breve en realidad, esperando no continuar. Entonces, bueno, voy a comenzar. Se dice que cuando un sujeto es convocado por sus síntomas a los derroteros de la clínica es porque se está muriendo, y más particularmente porque se está muriendo de amor. Así el sujeto de la clínica sabe que asiste a su propia locura, que puede traducirse en la historia de los amores, de los encuentros y los desencuentros que le han dejado estas historias, y particularmente amorosas, cicatrices en todo el cuerpo. Misterios acompañados de delirios y fantasías que hacen del sujeto un sujeto escriturado, donde, y cito, desde las primeras caricias y las primeras miradas, el cuerpo es el espacio de un tatuaje invisible que las manos del amor sabrán o no despertar. Esto diría Frida Sals en el texto de Greenway, de un libro para ver, un film para escribir, esto en uno de sus textos de Frida Sals. Bueno, fin de cita, continúo. Tatuajes escritos por el deseo que traza y troza senderos a través de las historias, de significantes que son emitidos por aquellos que en la angustia de la vida se atreven a hablar. Y al hacerlo, lanzan con sus palabras, con sus silencios, con sus síntomas y sus rasgos, prismas cargados de relatos o de datos, ¿verdad? Utilizando esa homofonía de relatos o de datos que se van marcando como trazos en bastidores con infinita profundidad, que denominamos los sistemas tecnológicos de nuestro tiempo, y que configuran y reconfiguran las subjetividades de hoy. Un tiempo que permite hacernos reflexionar sobre el sendero que debemos recorrer para pasar del relato a los datos y de los datos a lo prismático de los significantes, a través, paradójicamente, de un concepto, de un dato, de una palabra, un prisma de antaño
Me refiero, por supuesto, a la palabra alemana Gelassenheit, que fue el título de una conferencia pronunciada un noviembre como ahora, pero de 1955, en una aldea rural en el corazón de los bosques de la Selva Negra, por quien se convertiría en uno de los autores más influyentes de nuestros tiempos. Me referiré, por supuesto, a Heidegger. A continuación me permitiré citar unos breves párrafos de su conferencia, y comienzo con la cita. Para todos nosotros, las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy indispensables. Para unos en mayor medida y para otros en menor medida. Sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope condenar el mundo técnico como obra del diablo. Dependemos de los objetivos técnicos. Nos desafían incluso a su constante perfeccionamiento sin darnos cuenta. Sin embargo, nos encontramos tan alados de los objetos técnicos que caemos en la relación de servidumbre con ellos. Pero también podemos hacer otra cosa. Podemos usar los objetos técnicos, servirnos de ellos de forma apropiada, pero manteniéndonos a la vez tan libres de ellos de forma apropiada, pero manteniéndolos a la vez que podamos desembarazarnos de ellos. Podemos usar los objetos tal como deben ser aceptados, pero podemos, al mismo tiempo, dejar que estos objetos descansen en sí, como algo que en lo más mínimo y propio de nosotros mismos no nos concierne. Podemos decir sí al inevitable uso de los objetos técnicos y podemos a la vez decirles no, en la medida en que rehusamos que nos requieran de modo tan elusivo que dobleguen, que confundan y finalmente devasten nuestra esencia. Quisiera denominar a esta actitud, que dice simultáneamente sí y no, al mundo técnico con la antigua palabra la serenidad, Gelassenheit, para con las cosas, como diría Martin Heidegger. Hasta aquí Heidegger. Sin dudarlo, la práctica clínica también es una posición ética y desde ahí se tratará de hacer más que un clasificar de datos, un prismatizar historias. Las críticas de la clasificación taxonómica comienzan con la denominación de los trastornos en lengua española, mental disorder en la lengua inglesa y troubles de la personnalité en la lengua francesa. Vocablos que se nos aparecen en el discurso contemporáneo en una denuncia sobre la imprecisión etimológica y lingüística, un poco siguiendo a nuestro maestro Bramstein. Mismos que tienen consecuencias rotundas principalmente para quienes asisten a consulta y aún más para quienes en la clínica se asumen como psicólogos, psiquiatras, incluso como analistas. Y es que pensar que la práctica no está inmersa en un cúmulo de supuestos es pensar que la clínica se salva de mirar la psicopatología desde una perspectiva ideológica, cosa que por supuesto no es posible. Es así que dicha perspectiva necesita en consecuencia una reflexión para pensar. ¿Qué es eso que grita el sufrimiento humano? ¿Qué es eso que aparece ahí, que no cesa de escaparse a las clasificaciones y categorías, que buscan el detener en dichos sistemas la enunciación de un sufrimiento? Y avanzo con una cita. Inicio la cita. El sufrimiento psíquico no es un llamado a la intervención del médico que está inerme ante él. Se protege con una prescripción burocrática de medicamentos sintomáticos que por vanidad de la respuesta no hacen sino prolongar y entretener el sufrimiento. El sufrimiento es una sustancia que no se puede ni se deja clasificar. Cabe una pregunta. ¿Es la noción de la enfermedad mejor que la del pecado o la del embrujo para explicar el sufrimiento de alguien? Fin de cita. Sin duda, es imposible suponer que allí queda un detenernos, más bien justo esto que nos exige un avance, una posición, ética por supuesto, de desclasificar la locura y una idea, dar cuenta que el sufrimiento no cabe en eso que parece detenido, y si no cabe es porque hay algo que se escapa, aquello que como clínico podemos escuchar. Dar espacio a la palabra que emite un sujeto que es convocado al llanto, un sujeto que sufre y goza de la manera en que la economía de su deseo en relación con el otro se ha forjado, o en otras palabras, a partir de las estructuras clínicas, o mejor dicho, posiciones subjetivas, una clínica del sujeto. Por ello la práctica clínica va más allá de signos, síntomas, diagnósticos y en consecuencia tratamientos, y está más cerca al silencio, al espacio simbólico que convoca la palabra de aquel que sufre gozando en su discernir por la vida. Quizá no es una forma de serenidad. Por eso no es casual que Elie Morales diga: psicoanalizarse es atreverse a pasar por el infierno de nosotros mismos. Infierno que escapa de toda
clasificación de toda categoría que da razones a partir de ordenamientos, códigos culturales de salud que se instauran en una mirada que nos enceguece en pos del establishment contemporáneo. Códigos de una cultura que establecen claramente la posibilidad de la mirada que determina qué existe y qué no existe, incluyendo como sujeto, un sujeto reconocerá, como un sujeto reconocerá a otros y a él mismo. Por eso aquí es importante el texto borgiano de 1952, cercano al texto de Serenidad de Heidegger, que expuso el absurdo de la clasificación. Pero entonces, sin clasificación, ¿qué queda? Un momento, ahí está. Sin clasificación, queda un espacio abierto a la posibilidad que no se responde ni con lo mental ni lo espiritual, ni mucho menos la conducta, pero sí el material del sujeto del ser que habla, que goza y padece efecto del significante. El lenguaje es para cada uno el inconsciente en su materialidad y determina el modo particular de gozar del cuerpo y se manifiesta como subjetividad del ser en su relación con el otro. Así, utilizando estas reflexiones es como partimos de la escucha de los gritos y susurros, de los bordes y los desfiladeros inscriptos en las historias de los sujetos, un plural obligado que convoca innegablemente la necesidad de caso por caso. Historias que los poetas anónimos y consagrados han establecido en el arte y en la sesión clínica, respectivamente, la particularidad de mirar al sujeto y su sufrimiento desde otra posición, la posición, reiteramos, ética. Detengámonos un poco en la reflexión sobre el diagnóstico. ¿Qué pasa con la práctica clínica entonces? ¿Qué pasa entonces con la posibilidad de recabar datos a través de los sistemas tecnológicos? ¿Es posible? Cabe incluso preguntarlo. Por un lado, ya sabemos que hay una dificultad por efecto de la imprecisión que puede presentarse entre los síntomas y el padecimiento, si no hay un análisis profundo. Y es este camino el que Dor continúa, y el Dor, por supuesto, de manera puntual y enuncia. Hacer un diagnóstico como acto médico resulta de antemano imposible. Evidentemente, él habla en razón de la estructura del sujeto. Para él, la única posibilidad de hacer clínica es a través de la técnica fundamental de la escucha. Una noción que abre un campo de investigación que se mueve entre la dimensión del decir y lo dicho, conceptos que desde otra perspectiva, que no es muy distinta ni distante, tienen una influencia rotunda de las cuales a continuación escribiremos. Nos referiremos, por supuesto, a las reflexiones nacidas del pensador Emmanuel Levinas. El prójimo es el rostro, nos dice Levinas. Él me habla y yo me dirijo a él. Así el discurso es una manera de romper con la totalidad, porque nos estamos abriendo a la alteridad, a lo que yo he denominado historias prismáticas. Y podemos reconocer cómo esta totalidad ya está inscrita en esta empresa política que impera en los diagnósticos contemporáneos, los cuales podrían mantenerse, si es que no hay reflexión en torno al sufrimiento humano, de manera rotunda, si no se es capaz de escuchar esos gritos, esas posturas, esos movimientos y esas reflexiones que ya muchos años atrás han planteado otros autores. En este sentido, esa totalidad, a partir de la práctica de la escucha, se cuartea, abriendo senderos del lenguaje, por un lado el decir y por otro lo dicho. Ahí donde el dicho tiene que ver con los significantes comunes, que determina lo que es y nada más en tanto que esencia. Es la palabra memorable que designa algo y lo consagra, significado que participa de un ordenamiento conceptual de signos que establecen lo ya dicho. Sin embargo, a pesar de este ordenamiento y en pos del encuentro con el otro, aparece el decir, que para la razón es un delirio. Porque produce una ruptura en dicho ordenamiento de significados, una alteración que altera a los inquisidores del sentido. Sin embargo, es el decir el que se filtra en lo dicho. Es por y a través de la razón que el decir se presenta, pero de una manera particular, oculta, develada al mismo tiempo, cifrada, críptica, pero presente, y hoy podría decir prismático. Y será el trabajo de algunos clínicos escuchar, pero no siempre esto ocurre. Es a través del encuentro que es posible que el decir se despliegue, porque el encuentro no es solo que el sujeto esté frente a nuestra escucha, el encuentro es del orden de la marca, una inscripción en su historia, donde no hay marcha atrás, donde ya no hay posibilidad de esconderse en los pretextos o en las certezas de su angustia, donde los desfiladeros de las palabras convocan los ecos de la elección y la renuncia, ahí donde se arborizan posiciones distintas del ser en el mundo. Un encuentro, una proximidad que se desincroniza, se destematiza las certezas del sujeto. Y cito, anterior a la identificación y a la temporalización hay un decir con una significación que se distingue de las palabras
qué significa el otro. Es una destematización que surge en la proximidad del sujeto, marcando diacronía absoluta, no sincronizable, en la que la responsabilidad por el otro es inmemorial. Y nosotros podríamos agregar, requiere tiempo, trabajo y paciencia. La práctica clínica es entonces una posición poética. Y voy a iniciar con un poema de Antonio Machado, que además es maravilloso. Hay dos modos de conciencia. Una es luz y la otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar. Otra en hacer penitencia con caño red y esperar el pez como pescador. Dime tú cuál es mejor. Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar. O esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces al mar. La palabra requiere tiempo. El requerimiento de la palabra convoca entonces una mirada y propone los desfiladeros a partir de los cuales se desplazará. La clínica no se trata de signos y síntomas, sino más bien del decir en tanto profanación, en el sentido leviniano de la palabra, por supuesto, donde descubrimos lo oculto en tanto que oculto, lo que se enuncia a partir de la demanda y de la denuncia, que no pierde en ese discurrir de la palabra su propio misterio. La revolución de lo dicho del sujeto convocado a la escucha se mantiene allí en el espacio inconsciente. Profanamos, pero no escudriñamos porque quien devela es aquel que bajo transferencia se torna analizante y no analizado en el sentido activo de la palabra. Aquel que devela entonces es el sujeto que habla, aquel que solicita una escucha para andar el recorrido de sus propios monstruos. El analizante está ahí cuando la labor clínica baja la mirada ante aquello que se devela en el análisis a través del pudor. Y cito, la voluptuosidad como profanación descubre lo oculto en tanto que oculto. Así se lleva a cabo una relación excepcional en una situación que para la lógica formal procedería de la contradicción. Lo descubierto no pierde en el descubrimiento su misterio. Lo oculto no se devela, la noche no se dispersa. El descubrimiento profanación se mantiene en el pudor, aunque sea con la modalidad del impudor, lo clandestínico, lo descubierto no requiere el estado de lo develado. Descubrir aquí significa violar más que revelar un secreto, violación que no se recupera en su audacia. La vergüenza de la profanación hace bajar los ojos que habrían debido ocultar, escrutar lo descubierto. Esto lo dice Manuel Levinas. Es así como hablar del decir es reconocer el infierno que el sujeto transcurre y exige el tiempo de su despliegue. Por lo tanto, más allá del establecimiento de una categoría que contenga lo que el sujeto ha de decir, se requiere el espacio dialógico que haga caso a quienes sufren en su convocatoria de la existencia. Porque es esto lo que se escapa de la totalidad, lo que insiste, lo que resiste en la apertura de lo sinuoso que permanece oculto al develarse de aquello que en el mar de lágrimas y de letras aparece. El peligro, sin duda, es que al no estar en la misma lógica del pensamiento contemporáneo, se cree entonces que eso que se hace no es del orden del rigor, de la validez, de la confiabilidad, que son términos nacidos desde la perspectiva biopolítica en la que Foucault hablaría, y ahí es como debemos recordar y reconocer que en la vida psíquica no hay determinación causal. Inmanente, imperecedera ante un evento y la relación en el sujeto en el mundo. Pero como lo hemos proclamado en la elección, siempre hay una renuncia, y sobre decir a qué renuncia este que escribe. El último punto. El decir del sujeto no se presenta en el aire, pero sí en la estructura del significante. Es pensar más allá del diagnóstico hacia las estructuras. Se trata de entonces de dar cuenta de las enseñanzas de la ambigüedad del diagnóstico. No hay relación exacta entre las causas psíquicas y los efectos sintomáticos. No hay inferencia estable para obtener un diagnóstico aparente que haga del sujeto un cúmulo posible para la nosografía. La causa y efecto es imposible. Hay un hilo de Ariadna que nos guía a establecer una especie de soporte que es la estructura, porque un síntoma particular que pareciera corresponder a una estructura habla más bien de otra, porque hay ciertos fenómenos que ocurren en las diversas estructuras que no determinan su diferenciación. La estructura no depende de los síntomas que son metáforas del ser, sustituciones significantes. Por eso, para Joel Dor, lo fundamental es más bien dar cuenta de los indicadores estructurales manifiestos en el decir, que son brechas significativas del deseo de aquel que habla. Rasgos estructurales, especificidad del deseo.
Y cito, la especificidad de la estructura de un sujeto se caracteriza ante todo por un perfil predeterminado en la economía de su deseo. A semejantes trayectorias estabilizadoras se llamarán, hablando con propiedad, rasgos estructurales, decía Yoldor. Fin de cita. Damos cuenta entonces que no son los síntomas lo que determina de qué manera el sujeto vive esa economía, sino que esos síntomas pueden mostrar un poco su otro sentido. Esto que es el rasgo estructural que da cuenta de esa trayectoria en la economía del deseo. Cabe entonces pensar que los rasgos estructurales tienen una constancia. En efecto, esa constancia es generada por la elección propia de la neurosis, esa relación que vive el sujeto entre el deseo y la falta, esa negociación divinal del sujeto en la evocación de su nacimiento, de su constitución de sujeto, a través del advenimiento simbólico que es convocado por la función fálica. La estructura entonces administra los efectos de los significantes, es determinada, es un factor de orden nacido de esa función que una postura, la puesta en duda de la identificación, la puesta en duda de ser en el falo. Y son esas variantes, esos momentos donde se puede vislumbrar un acercamiento a la psicopatología. No se trata de hacer una nosografía, una repetición de características nacidas de la taxonomía, tal como lo hizo Philippe Pinel. Se trata, por otro lado, de dar cuenta que el sujeto, a partir de sus interacciones entre el deseo y la falta, ve una exigencia con una directriz particular, una directriz por la cual se mueve su sintomatología, sus repeticiones, sus amores, sus desengaños, sus tristezas, sus miedos, sus temores, sus pérdidas y su propia muerte. Una directriz que permite al clínico poder dar cuenta de los derroteros de su deseo que convocan en su sufrimiento. Es una especie de más paz sin senderos claros, porque no se canalizan hasta la llegada de la palabra, hasta el momento en que el sujeto puede decir algo de la entancada maraña del dicho en el que se ahogaba. Una clínica del sujeto en relación con el otro frente a la autoridad, que al mismo tiempo es una posición inconsciente. Aquí la taxonomía queda fuera, porque está más allá del chaleco protector que implica el diagnóstico contemporáneo. Es escuchar el sufrimiento y poder analizar esa posición frente a la otredad. Nosotros entonces trabajamos con la noción de psique homérica, que no cabe en el alma, espíritu, conciencia y por lo tanto no cabe en la conducta. Estamos hablando de la psique, de ese material del sujeto que habla, cosa y padece más allá de la sintomatología, porque el síntoma puede ser parte de una propia mentira, de su propio engaño. Léanse mecanismos defensivos. Sin duda es claro que los síntomas son aquellos que se nos aparecen, pero que esconden aquello que denuncian. Y si nosotros vemos el síntoma como flecha directiva de nuestra escucha o, reiterando, como prismáticos, podemos perdernos en el sentido, en lo dicho. La intervención, para poder sumarse a la tarea del desciframiento, es semántica, es un desafío al sentido, es desconstructiva, es decir, es analítica, disolvente, atea, contraria a la suposición de un sujeto del saber y de un sujeto saber del sujeto, nos diría Bramstein. Por eso nos ceñimos a que el decir se presenta a través de sus inconsistencias, desde su asincronía, desde sus errores, desde sus quiebres y sus fisuras, y son esas inconsistencias las que nos dicen algo de quien se presenta en nuestra escucha. Y es ese nuestro material mirado a través de la estructura del que participa en el trabajo clínico. Pero no se trata tampoco de pensar que el síntoma solo esconde o nos desvela verdaderos senderos de la escucha, porque no podemos negar que son síntomas los que podemos escuchar de inicio y que incluso son los que hacen que un sujeto pueda ser convocado a la palabra, pero sí identificar cuál es el modo de gozar que denuncian y que esconden esos síntomas. En suma, la economía del lenguaje, la economía del deseo, el lenguaje freudiano, líbido, y en su traducción al español, libre, amor. Esa es la manera posible de poder hacer, utilizando la noción que criticamos, un diagnóstico y en suma una captura de la información desde una posición, un lugar ético de serenidad, Gesallenheit, diría Heidegger, y haciendo de lo escuchado y de lo registrado en prismas de historias que permitan trazar caminos de goce y así hacer de la data una posibilidad prismática de las historias que son convocadas a inscribirse en los sistemas tecnológicos y con ello hacer historia de nuestras historias. Y eso no es hacer cualquier cosa. A gran responsabilidad estamos convocados frente al peligro que estamos congregados. Pero como diría uno de nuestros maestros, Waffer Gefahr ist, was das Retten out, como en su traducción Holderlin nos dice, ahí donde está el peligro,
crece lo que salva. Y con esto concluiría un poco estas consideraciones clínicas de un posicionamiento ético en la época digital o aprender un mar de significantes. En otras palabras, hacer de la captura de data, hacer de la inscripción en sistemas tecnológicos una suerte de inscripción del orden de la historia, una inscripción más allá de datos, más allá de solo elementos, y poder hacer ese concepto, esa diferencia entre prismas cargados de relatos o de datos que se van marcando con trazos en bastidores en infinita profundidad. Hacer del dato un trazo, quizá unario, de la posibilidad de escribir las historias con la data, sí, pero con una data que sea prismática, que nos permita entender, conocer y saber y poder, como yo diría al inicio de esta presentación, a navegar en un mar de significantes. Y con esto termino, Karina, un poquito las reflexiones del orden de este posicionamiento en torno a la posibilidad de vincular esta posición ética en un mundo de significantes y particularmente en esta diferencia entre propiamente ahí donde está el peligro, como nos diría Hölderlin, ahí también crece lo que salva. Y creo que estamos hoy convocados a hacer de esa data una posibilidad de historias para el sufrimiento de quien es convocado a nuestra escucha y en general a hoy nuestros sistemas tecnológicos. De Salenheit diría Heidegger, serenidad, ahí en un noviembre de 1955, hoy lo hacemos en un noviembre del 2021. Y con gusto, como siempre, Karina, saludarles y bueno, a los que prestan la escucha, por supuesto, para poder continuar en los derroteros a los cuales hoy, ante la pandemia y muchas cosas, somos convocados. Hasta aquí mi intervención, Karina. Excelente tu presentación, Ángel, y mientras la escuchaba me remitía a esta nueva concepción de sujeto usuario de tecnología, ¿no? Como todo lo que has manifestado, todos estos puntos que has señalado y estas ideas que has presentado, digo, es una postura muy interesante respecto de esta nueva concepción de sujeto usuario de tecnologías que surge a partir de la inclusión, ¿no?, de estas tecnologías de la comunicación y la información en la práctica clínica y en el día a día. ¿Sí? Creo que este es el inicio, Ángel, es una muy buena postura para seguir desarrollando, seguir interrogando y seguir pensándola a partir de estas ideas puntuales que has presentado. Al contrario, Karina, agradezco como siempre a Salud Mental Digital, saludos allá en Argentina, sé que es un poquito más tarde, acá nosotros estamos todavía es temprano, tenemos por ahí todavía actividades, pero bueno, es un gusto como siempre, Karina, poder participar en Salud Mental Digital y bueno, por supuesto, continuar con estas reflexiones que por demás son necesarias y que hay muchas miradas, Heidegger, entre otros, que han hablado de la pregunta por la técnica, diría Heidegger, y en esta conferencia que hizo en 1955, paradójicamente un noviembre de hace varios años, hacemos otra vez la reflexión, pero ahora desde una postura diferente. Buenísimo, buenísimo, Karina. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y nos estaremos encontrando en próximos